Hola niños, muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. Qué bueno que se puedan seguir conectando para escuchar estas clases. Y vamos a continuar con nuestras historias sobre Pablo, sobre todo lo que pasó después de que Cristo ya resucitó, los apóstoles que estaban aquí, los seguidores de Cristo, cómo seguían compartiendo el Evangelio de la Biblia de Jesús a todos los que estaban pues a su alrededor y en distintas ciudades. Entonces hoy vamos a ver sobre una ciudad que se llama Filipos y cómo ahí también se compartió del Evangelio. Pero antes vamos a hacer una oración. Padre nuestro, te agradecemos este tiempo. Gracias por tu palabra y por lo que podemos aprender de ella. Perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y la historia de hoy está en el libro de Hechos, capítulo número 16. Y vamos a ver que Pablo tenía pues varios amigos, entre ellos Timoteo, Lucas y Silas. Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio y entonces llegaron a una ciudad que se llamaba Filipos. Fíjense lo que dice en Hechos 16, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Entonces llegaron a Filipos y estuvieron en aquella ciudad por varios días. Y un día de reposo salieron fuera de la puerta junto al río y entonces ahí empezaron a hablar a las mujeres que estaban ahí. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, Dios hizo que una mujer pudiera escuchar de la palabra de Dios, una mujer llamada Lidia, y Dios abrió su corazón para que ella estuviera atenta. Y fue bautizada y también su familia, y les rogó que estuvieran con ella unos días, y ahí se quedaron en su casa. Y entonces, después, se encontraron a personas que no les gustaba que hablaran de Jesús. Unas personas malas, que querían que ya Pablo y Silas ya no hablaran más de Jesús, y entonces pidieron que los encarcelaran, que se los llevaran a la cárcel, porque no querían que estuvieran hablando de Jesús. Y estas personas estaban enojados porque habían sanado a una muchacha que trabajaba con ellos adivinando y le sacaron un espíritu malo y entonces ya no podía adivinar. Y ellos se enojaron porque ellos ganaban dinero a través de lo que la muchacha adivinaba y le daban dinero. Entonces se enojaron y dijeron, no, que se los lleven a la cárcel. Mandaron a hablar, pues con los principales para decirles, no, estos están alborotando al pueblo, están enseñando cosas que no, llévenselos a la cárcel. Y entonces los azotaron, los lastimaron a Pablo y a Silas y los llevaron a la cárcel y le dijeron al encargado de la cárcel, cuídalos muy bien, que no se te vayan a escapar. Y esta persona los metió en la cárcel muy, muy adentro, 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 para que no fueran a escapar. Y entonces, de repente, en la noche, pues Pablo y Silas oraban a Dios. ¿Y ustedes cómo creen que se sentían al estar ahí en la cárcel encerrados? Imagínense ustedes encerrados, lejos de su familia, de su casa. Pues uno se sentiría triste, ¿verdad? Incluso pues llorando y diciendo, ay Dios, pues ¿por qué estamos aquí en la cárcel? Bueno, la Biblia nos dice en Hechos 16:25 que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos. Ellos mostraban felicidad porque ellos sabían que Dios los había puesto ahí para que compartieran de la palabra y de la Biblia. Y entonces todos los otros presos, todos los que estaban en la cárcel, escuchaban a Pablo y así les decían, bueno, estos, ¿por qué están cantando, verdad? Si estamos aquí en la cárcel y ellos cantando. Y entonces daban testimonio a todos los que estaban ahí en la cárcel. Y de repente vino un terremoto. ¿Ustedes saben lo que es un terremoto? Es cuando la tierra se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, y uno se mueve, se caen cosas, a veces son muy fuertes, a veces no tanto. Y entonces estuvo muy, muy, muy fuerte ese
terremoto, dice la Biblia, que los cimientos se sacudían, la base ahí de la cárcel se sacudía, se abrieron todas las puertas, las cadenas que tenían los presos para que no se escaparan, se rompieron. Dios hizo eso. Y entonces el carcelero que estaba dormido, dice la Biblia, se espantó y dijo, híjole, seguramente ya todos escaparon y a mí me van a matar porque no cuidé bien a los presos. Y agarró su espada y se quería matar. Y entonces Pablo le dice en el versículo 28, Hechos 16, 28, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y entonces el carcelero, el encargado, pidió que le llevaran una luz, una vela para ver, porque acuérdense que no había focos. Entonces con una vela, con una antorcha, y vio que todos estaban ahí y supo que era una obra de Dios. Y entonces le rogó a Pablo que le dijera, ¿cómo puedo ser salvo? Sé que estoy mal, sé que tengo pecado, ¿cómo puedo ser salvo así como ustedes? Y entonces le dijeron que debería de creer en Jesús. Esa era la forma en la que podía ser salvo, arrepintiéndose y creyendo en Jesús. Y entonces le hablaron de la Biblia a él y a su familia, no nada más a él. Y entonces dice la Biblia que el carcelero curó sus heridas y bueno, aparte de que estaban en su casa, pues los cuidó, le curó sus heridas y estaba ahí con ellos mientras Pablo y Silas le hablaban a los de su casa. Ahí está después de el terremoto, cómo las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron y él, pues el soldado, el encargado les dice, ¿cómo puedo ser salvo? Y entonces le hablaron al carcelero y a su familia, les lavó sus heridas el carcelero, se bautizó, dice la Biblia, y entonces se los llevó a su casa, los invitó a comer, hubo gozo en su casa con su familia porque habían creído en Cristo. Después, los principales le dijeron a los soldados, suelta a aquellos, a Pablo y a Silas. Pero entonces el carcelero les dijo, pues a Pablo ya van a soltarlos. Y Pablo dijo, no, que vengan los principales y que ellos nos suelten personalmente porque ellos nos metieron a la cárcel sin ninguna razón. ¿Se acuerdan? Que habían inventado que Pablo y Silas andaban alborotando gente, entonces los habían azotado, los habían lastimado y los habían metido a la cárcel. Entonces no había estado bien y Pablo pide que los principales vayan y los suelten. Y entonces van temerosos y le dicen que por favor ya se vayan, que ya no se queden en esa ciudad. Pero gracias a Dios, porque todo esto que pasó aquí en Filipos hizo que Lidia y su familia, el carcelero y su familia, pudieran creer en Cristo. Y así Dios usa situaciones a veces difíciles para que otros crean en Cristo. Y nos usa a nosotros para que compartamos de Jesús a otros. Así que tenemos que compartir de Jesús a otros y tenemos que alabarle a pesar de que estemos pasando por situaciones difíciles, porque a veces vamos a pasar por situaciones tristes, pero debemos estar contentos porque sabemos que es lo mejor y que Dios nos va a enseñar cosas ahí. Muy bien, entonces la actividad de hoy, que tiene que ver con la clase, es esta guitarrita que espero que les haya llegado la copia con sus papás. Y lo que tienen que hacer es, bueno, la pueden pintar, le van a cortar este circulito y aquí hay unas letras y acá también, a lo mejor no se ve mucho, letra A, B, C, etcétera, y acá también. Van a cortar unos listoncitos como sea, aquí vienen las instrucciones, ¿sale? Van a cortar unos listoncitos y los van a pegar del punto A al punto A de acá, del punto B al punto B, del punto C al punto C, cada uno con su letra, ¿sale? Y les va a quedar como una guitarrita. Y después la recortan y van a poder jugar como si estuvieran tocando la guitarra y cantándole a Dios, para recordar que Pablo y Silas cantaban a Dios a pesar de que estaban en la cárcel. ¿Sale? Piden ayuda a sus hermanos o a sus papás para que puedan hacer esta actividad y la puedan tener ahí cerca y recuerden esta historia.
Muy bien. Entonces, el versículo de ahora que nos vamos a memorizar está en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es lo que Pablo y Silas le dijeron al carcelero cuando les preguntó, ¿cómo puedo ser salvo? Lo repetimos otra vez. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Dios les bendiga. No se olviden de conectarse al culto con sus familias en unos momentos más. Para terminar, vamos a orar. Gracias Dios por esta historia que podemos aprender. Gracias porque nos invitas a adorarte y a estar gozosos a pesar de las situaciones tristes que podamos vivir. Ayúdanos a compartir de tu Hijo a todos los que nos rodean y aprovechar cada oportunidad que nos das. Perdona nuestros pecados. Te pido por cada niño, Señor, que se conecta y ve estas clases y por sus familias. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pues nos vemos, niños. Que estén muy bien. Bye. Nos vemos el próximo domingo para otra historia. Hasta luego.